revisión bibliográfica y contrastar las contradicciones que tiene el propio modelo. Y yo comparto totalmente lo que dice Gwen, en el sentido que a los profes al final terminamos con toda esa chamba y es una cuestión del sistema. Y, y lo que tratan de hacer es que otra vez de manera burocráticamente, por cumplir, ya somos evaluación formativa, ya tenemos pensamiento crítico, como si fuera un proceso de prender y apagar la luz. Y al final el que prende y apaga la luz no es el switchito, sino el profe que mandas a hacer un puenteo y a poner un diablito y hacer eso para que haya luz, porque ellos nada más prenden y apagan la luz y el que resuelve es otro, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Muchas gracias por tu comentario, Juan. Pues gracias, Wendy. Eh, sí, pues a mí me parece que también es como un tema muy interesante y está como bien, muy bien planteado. Solamente, eh, bueno, tengo como algunas dudas y algunos comentarios. Con respecto a los objetivos, tú hablas de, o sea, ya, que era lo que hablábamos antes en la asesoría, creo. Esta idea como de la comparación. Si trabajas Ujú, con estos grupos, tres grupos, que serán como los grupos experimentales y un grupo de control, ya no estás pensando en la investigación en términos propiamente comparativos, sino más bien es como ver los resultados que se obtendrían a partir de la aplicación de estas estrategias educativas. Entonces, al plantear los objetivos, o sea, quizá no es algo tan de fondo, sino más bien como en la redacción propiamente de los objetivos. El último objetivo, por ejemplo, no debería ser entonces comparar, porque ya el objetivo final, lo que quieres realmente, no es comparar estos grupos, sino más bien la comparación es simplemente el contraste que vas a hacer para llegar a identificar o analizar más bien los criterios, los elementos de pensamiento crítico que puedan haber surgido en el grupo con los que estás aplicando efectivamente la evaluación formativa. Entonces, o sea, solamente eso. Otra pregunta que tenía es con respecto a el CONALEP, que era un comentario que te colocaba también en la última evidencia que entregaron. O sea, el CONALEP es un sistema, o sea, yo entiendo que tiene como un sistema técnico, pero es a su vez también la denominación de la institución como tal, ¿no? ¿O no? ujú, Sí. Bueno, entonces, porque te comentaba, pero bueno, eso es algo que tendría, yo la verdad no conozco exactamente. Entonces, lo que tendrías que ver es que si el CONALEP como institución, o sea, si al dar como estos detalles sobre la institución, el grupo, los grupos con los que vas a trabajar, su nivel, pues no, o sea, que no, por razones éticas, no viole como esta confidencialidad que debe cumplirse ujú, con los grupos. Solamente eso. Porque en todo caso no necesariamente tendrías que decir con Alep, si ujú, sientes que pueda como ocurrir eso, o no sé, ver la necesidad o la pertinencia de mencionar el nivel, por ejemplo, yo creo que sí es importante, pero la materia en específico, por ejemplo. Eh, ok. o simplemente poner que es una institución pública, una institución técnica de Ciudad de México o algo así. O sea, es solamente un comentario, pero justamente como no conozco la naturaleza, la institución, el tamaño, digamos, la dimensión, entonces tú eres el que tienes que revisar eso, pues, esa parte como en términos como éticos. Sí, bueno, perdón, el Ujú, CONALEP es un subsistema. no, Entonces, dentro del sistema el sistema es educación media superior. Y ujú, dentro de la educación media superior hay un montón de subsistemas y en cada subsistema hay planes y programas de estudio y hay otros subsistemas que además de tener los planes y programas de estudios tienen un aparato como que autónomo para poder determinar cuáles son sus planes y programas de estudio. Es el caso del CONALEP.
Ujú. Eh, hay otros Ok, subsistemas que no. sintetízalo, querido. Recuerda que el Perdón, maestro es de Venezuela y nosotros estamos en México. Ok, maestro, lo que pasa es que en México, en prepa, el último año estudias algo que se llama técnico. Yo, por ejemplo, no lo van a creer, soy técnico en contabilidad. ¿Tú de qué eres técnico, Rafa? yo no tuve técnico porque hice el examen del Ceneval. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si yo, Wendy, no quiero o no puedo estudiar ya la licenciatura, ya tengo el diploma de técnico. Entonces ya Mm. Ah, claro. me da cierto grado de credibilidad, digámoslo así, Ujú, y de profesionalismo si yo quiero entrar al campo laboral. ujú, claro. Entonces, igual, bueno, a nosotros nos ayuda a reconocer, por ejemplo, nuestras capacidades y, ay, a lo mejor quiero estudiar dentista. Ah, entonces, técnico en dentista o cositas así. Entonces, ya, muchos de ellos se van al mismo trayecto o divergen. Entonces, puedes trabajar en eso, puedes trabajar en muchos lugares como técnico, ahí te puedes, digamos, quedar o ya entras a la licenciatura. Digamos que yo aquí en Tijuana, fui técnico en contaduría, empecé a trabajar como contador, tal vez no alcanzo lugar o entro a la convocatoria de la escuela estatal, no alcanzo este lugar, pero digo, bueno, en un año, pero ya puedo trabajar como técnico en contaduría. O sea, ya es algo visto, digamos, profesional, ya estudié, ya me preparé. Tal vez no es una licenciatura, pero bueno, Mm. entonces eso es la especialidad del CONALEP. Ah, ok. O sea, el Entonces, CONALEP es una institución técnica. O sea, es un exacto. subsistema técnico. Así. Pero la TECNI dentro del sistema educativo mexicano no es siempre necesario esa parte técnica, ¿no? Solamente como una duda. No, no, no es Aquí en obligatoria. Tijuana, te ¿Sí? digo, o sea, sí está comprendido dentro de los Mm, planes y los programas. Entonces, tu último año, tú estudias algo técnico, pero el CONALEP creo que es, específico. Todo. te meten todos los años, te meten materias, ¿no? Ajá. Sí, Ok. claro. O sea, sí, justo a eso se iba. Los subsistemas, hay un montón de subsistemas, un mundo de subsistemas. Hay muchos que tienen carrera técnica. La mayoría, me atrevería a decir, de los subsistemas estatales tienen carreras técnicas. Están justo como dice Wendy. Pero, por ejemplo, hay subsistemas de universidades autónomas como la UNAM o como el Politécnico que no desarrollan esto, que puede, por ejemplo, yo estudié en la UNAM y a pesar de que yo no acabé el bachillerato ahí, yo tengo una carrera técnica igual en la UNAM, pero fue por decisión, porque no, o sea, no venía del plan de estudios Ujú, obligatorio, sino opcional, y yo soy laboratorista químico. ok. Este, pero sí, ahí es un mundo de subsistemas. Y, perdón, es que hace mucho frío y me quería tapar los pies. Este, mm, pero bueno, la idea justo era mencionar eso. Que no. Yo también pensé si era pertinente o no poner lo de la materia. Ujú. Inclusive dije, pues es que esto iría en contexto. Y como no quise profundizar en contexto, pues ya nada más lo metí en mencionándolo. Pero, pero bueno, sí, creo que donde tendría que enfocarme es en preguntar si es pertinente o no mencionar a la institución, sobre todo por los problemas que pudiera tener, ¿verdad? Uno bien confiado de, Claro. le estoy haciendo un favor y me van a hacer un favor a mí corriéndome de ahí, este, entonces, pues bueno, gracias. Exacto. Y bueno, lo de la materia también, ver como si es pertinente o no. O sea, si es necesario más bien. Porque al final, quizá en la materia específica donde introduzcas como estos procesos de formas, o sea, esta evaluación formativa, pues no afecta la materia como tal, sino los procesos específicos, o sea, en particular. Es lo que va a tener como un efecto, es lo que tú quieres observar, ¿no? Porque al final, por ejemplo, este instrumento que nos mostrabas no tiene que ver directamente con el contenido de la materia, o no sé si No. tú lo vas a adecuar al contenido de la materia,
Eh, no hay contenido en la materia en específico, al pero sí contexto. al rango de edad, Ujú. o sea, o de interés, ¿no? Hacerlo tal vez un poquito más complejo y ya. Ok. Pues sí, entonces revisar eso. Y en cuanto al muestreo, o sea, porque mencionas que no es, efectivamente no es probabilístico, pero entonces sería por conveniencia. O sea, sería, o Ujú. sea, pues como Sí, pues es lo que me conviene a directamente. mí. Exacto, O sea, es como literalmente. un muestreo por conveniencia. Y eh, pues esto en cuanto a la evaluación, o sea, hace esta diferenciación entre evaluación formativa y evaluación habitual. Pero entonces Ujú. cuando hablas de evaluación habitual, Tengo que describir qué es. sí, o sea, porque no queda muy claro, o sea, por lo que ustedes comentan y discuten ahorita, entiendo que los programas, incluso de esta nueva escuela mexicana, o sea, como que no hay como una, no está muy, hay cosas que quedan como medio en el aire, ¿no? Es lo que entiendo. Entonces la aplicación ya depende de quién le corresponde llevar la materia, ¿no? Entonces, cuando dices habitual, ¿te refieres a tradicional en el sentido de cómo se ha venido haciendo o habitual en el sentido de cómo está establecido en el programa, como más apegado al programa como tal? Como se ha venido haciendo. Mm, La acotación que debo decir es que formalmente la educación, la nueva escuela mexicana, eh, utiliza la evaluación formativa. En la práctica es que ha habido tantas reformas y cada 5 años, eh, dependiendo del partido que esté en el poder, te cambian el panorama. Entonces, la evaluación por competencias se impulsó cuando era el PAN y estuvieron 12 años. Y luego vino la reforma educativa, que era calidad en la educación y quitó énfasis en las competencias y le puso énfasis en otros lados. Y ahora vino la nueva escuela mexicana. Entonces, a ver, programáticamente me gusta más lo de la nueva escuela mexicana, me gusta más a mí como profesor, pero apreciativamente, porque como dice Gwen, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cómo lo aplicas. Si no tienes condiciones para poderlo aplicar, pues tú llenas el cuestionario o sea, cumples con el requisito, pero no lo estás implementando. A eso me refería con la educación habitual, que una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que realmente se desarrolla. Porque a nosotros nos dicen, no, lo importante es la evaluación formativa, pero pásenlos a todos. Y entonces, si no importa tanto la calificación, ¿por qué tenemos que poner énfasis en la acreditación casi obligatoria? Entonces, a eso al menos yo me refiero, con la claro. educación habitual. Y se me hace complicado, o sea, sí, finalmente se tiene que decir, porque no puede haber un rango de ambigüedad, pero, pero la verdad sí se me hace complejo decirlo. Tal vez sería conveniente buscar una cita por ahí. Pues yo creo que lo más fácil es, o sea, porque si habitual es como muy general, como muy ambiguo, entonces ¿No si es sería como, estandarizado? pues yo Porque, creo que, porque al fin y al cabo, o sea, pues tienes que llegar a la media, al estándar, ¿no? Y pues eso es por la evaluación, es por el número, ¿no? ajá, pero si es como o justamente si la evaluación formativa lo que la distingue es que está centrada en el proceso, según entiendo, de formación y se va haciendo como evaluación continua, no necesariamente con cuantitativa, numérica. Entonces, la otra, tú la describes como que es una evaluación que está centrada en en la acreditación. Entonces, yo te sugeriría denominarla así, educación centrada o evaluación Ah, ok. centrada en la acreditación, algo así. De manera de que lo que se busca es que haya como una puntuación
de las competencias que se supone que está adquiriendo la persona, mientras que en el otro se centra como en un proceso, no tanto en la calificación como tal. Ujú, Yo pienso que de esa manera como que queda como más claro. Y otra cosa es que dentro de los anexos usted va a incluir sus instrumentos y al final los instrumentos que importan son, o sea, los centrales son aquellos a través de los cuales van a recoger información que puedan analizar posteriormente y obtener resultados. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de tu investigación y de otras investigaciones que tienen que ver también con este proceso, sería pertinente, no es obligatorio, pero sería pertinente incluso como para tú tener una estructura como más clara, que dentro de los anexos también incluyeras como, digamos, muy sintéticamente los dos programas que piensas aplicar, o sea, como para que se pueda ver ese contraste. ujú. Eso como pensando en la aplicación propiamente del proceso. Ok. Y Y pues de hecho esto que hablan sobre la carga docente que termina como siendo la que, pues el docente es al final quien tiene que aplicar y como que a Mm. veces incluso sufre las consecuencias porque es muy difícil en algunos casos por las condiciones que no están dadas. De hecho hay una de las investigaciones que veremos como dentro de un rato, se tiene que ver con eso, con las estrategias de cómo están de cómo hay una insuficiencia para poder llevar a cabo las estrategias que se proponen en papel. Y bueno, llevando eso a lo que a tu investigación, pues también creo que es interesante y lo que hablaban ustedes, porque al final, más allá de los resultados como puntuales de tu investigación, pues en términos como de reflexión y análisis, pues justo tiene que ver con esta, como una, verlo desde una perspectiva crítica la forma en la que se está llevando, se está proponiendo la educación y se está implementando en las condiciones que existen. Porque también esto de la educación por competencia, entiendo que la nueva escuela mexicana también se propone, o sea, hace énfasis en las competencias, ¿no? ¿O no? Sí. No, ahí va. Es como ambigua en ese sentido. Eh, Es que yo creo que sí, hace más énfasis como que en la, ay, ¿cómo se llamaba que se unían las materias? Transversalidad. Ah, transversalidad, transversalidad, sí. claro. Sí, Por ejemplo, si yo soy de idiomas, le ujú, voy que ya no se llama idiomas o español, se llama comunicación. Que yo si soy de comunicación, voy a preparar a los alumnos bien para que cuando pasen con Rafa a lo de ciencias y todo eso, ya se puedan expresar bien y hablando de echar un pensamiento crítico. Voy a lo nuevo, a lo mismo, del dicho al hecho, es otra cosa. Claro. sí, lo básico de la nueva escuela mexicana es la transversalidad. Te dan un programa sintético que son los eh, planteamientos básicos, muy básicos, y tú tienes que desarrollar el plan analítico. Es decir, el plan Mm, analítico a partir del plan sintético de acuerdo al contexto que tú vivas en tu aula. Es una chambita, claro, es una chambita gruesa, por eso digo que, o sea, para sistemáticamente es fácil palomear y decir que lo haga el profe, y a pesar de tener toda la carga de trabajo máxima, ¿no? O sea, está muy bien pensado, me parece que hacia allá se tendría que hacer, pero no, si vas a tener que diseñar tu plan analítico para cada grupo, este, pues no puedes tener 40 horas frente al grupo, porque necesitarías claro, mínimo otras 40 horas para poder diseñar eso. Este, y en el enfoque por competencias ya no está establecido en la nueva escuela mexicana. mm, Escrito, no hay nada de competencias, excepto en el de CONALEP. Y yo creo que en varias instituciones de corte técnico o que tengan carrera técnica incluidas las, este, los subsistemas estatales debe de venir ahí, porque lo que yo tengo entendido es que en el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, del 94 y que ahora es TEMEC y todo esto, viene establecido que en las escuelas, esto que dijo Wendy, o sea, que las personas que tienen bachillerato tienen que tener al menos una carrera técnica y que la manera en Mm, que el Estado lo va a propiciar es a través de estos programas. Y por eso tienen que tener tus trabajadores, los que desarrollen carreras técnicas, un porcentaje deben de estar certificados bajo alguna norma mexicana. Por eso a pesar de que en teoría ya no hay, o ya no es el énfasis la evaluación por competencia, las certificaciones en CEP están así a full. Por eso hay como, yo siento un tipo como de esquizofrenia, ujú, de que, claro. de que por un lado se está promoviendo la evaluación por competencias, pero de manera formal es de evaluación formativa, que no está enfocada en eso. Entonces, está un poco Frankenstein todo. Claro. Sí, es complejo porque aparte hay como condiciones, obviamente hay que considerar como las condiciones materiales, digamos, de los docentes y así, pero también pues esa cuestión como política, que obviamente está a- necesariamente atravesando como las decisiones que se toman y cómo se lleva cómo se puede llevar a la práctica esta, pues, estas ideas, estas aspiraciones. Bueno, muy bien. No sé si hay algún comentario adicional. Entonces, Todo bien. vamos a tomar el receso y ya luego, bueno, o sea, nos tomamos bastante tiempo en estas dos exposiciones, volveríamos con las otras exposiciones, pero bueno, podemos hacerlo porque es un grupo pequeño realmente. Entonces, pero igual nos quedarían los demás son videos, pero bueno, la idea es también como que podamos revisarlos y discutir como de manera general y ya luego pasaríamos al contenido que tenemos para hoy que tiene que ver con el cierre del proyecto de lo que van a entregar, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos en 30 minutos y retomamos, ¿sí? Vale.